Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza de Guatemala. Quiero contarles que hoy vamos a estar hablando mujer guerrera, pero a través de las Sagradas Escrituras. Así que me encuentro bien acompañada y se encuentra conmigo la licenciada Rosilivi. Hola Rosilivi, Dios te bendiga. Hola, es un gusto poder compartir este espacio y poder pues, motivar y animar a muchas mujeres que nos están escuchando, ¿verdad? A seguir correctamente el Evangelio del Señor y poder sacar toda nuestra virtuosidad a luz y ser esa sal, ¿verdad? Que necesita el mundo, empezando desde nuestro hogar. Muchas gracias. Y es que sí, necesitamos ser sal en este mundo que realmente tenemos muchas ideas humanistas y el Señor quiere siempre que lleguemos a su palabra. También se encuentra Mm. conmigo la teóloga y máster en teología Damaris. Bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. Gracias, señorita Isabel. Un gusto saludarle y un gusto saludar a todas aquellas mujeres que nos están escuchando. Y desde ya, gracias por el tiempo que dedican para escuchar este programa y sé que Dios bendecirá sus vidas. También tenemos a la Amén. licenciada Patricia Martínez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias, hermanita Isabelita. Dios les bendiga. Me siento muy honrada y afortunada por este privilegio que Dios me concede en aportar un granito de arena para todas las mujeres que necesitan asesoría legal. Para eso estoy acá, para eso me invitó. Excelente, muchas gracias. Y quiero contarles que la palabra del Señor tenemos en Efesios, el capítulo 6, nos habla acerca Mm. de la armadura de Dios. ¿Tú nos puedes leer ese pasaje, por favor? Con mucho gusto. Nos dice la armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así es, muchas gracias. Y quiero contarte que el apóstol Pablo hizo referencia a esta Mm. escena de un guardia que custodiaba, ¿verdad? Que le custodiaba probablemente, porque fíjate que un guardia medio armado, sin yelmo, sin espada, que tal vez no estaba bien abrochado su cinturón, era un soldado desprevenido. Y es por eso ahí la necesidad de ponerse toda la armadura a fin de poder rechazar cualquier intento por parte del enemigo. Nosotros como cristianos debemos recordar que somos soldados de Cristo y estamos defensivos y a la ofensiva en cuanto al enemigo, ¿verdad? Porque en estos versículos pues también nos dice que tenemos la palabra del Señor, que tenemos que resistir, que tenemos que Así estar es. firmes como todo un soldado. Nosotros debemos entonces estar armados, no nos tiene que agarrar el enemigo desprevenido, sino recordar que nosotros podemos resistir y el enemigo huirá de nosotros y que Que, realmente tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? No estar ahí, sí que, bueno, sí soy cristiana, ¿verdad? Pero hoy no voy a orar. Yo quisiera leer, fíjate ahora el versículo 16, el 14 ok. que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues de este tema vamos a estar hablando. Hay que orar, Rosilivi. Aunque yo no tenga ganas hoy de orar, tengo que orar. Tenemos acá a la máster en teología. Ella es catedrática del Seminario Teológico de Guatemala, la licenciada Damaris de Jolón. Así que, hermanita Damaris, qué bueno que esté con nosotros. Y hablando de guerra, yo quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Cómo podemos resistir al diablo?
Amén. Creo que es algo que siempre nos preguntamos y a veces hemos caído en el error de atribuirle a Satanás demasiado poder, ¿sí? Que vemos el poder de Dios y el Mm, poder de Satanás al mismo nivel, pero aunque sí es nuestro enemigo, no descansa y nos está siempre asediando. Él no es todopoderoso como es nuestro Dios. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Es más, la Biblia dice claramente en el libro de Job, por ejemplo, que Satanás no puede hacernos nada sin obtener el permiso de Dios. Entonces, estamos ya desde ya, tenemos un enemigo, pero ese enemigo está limitado. Y con la venida de Jesús y su muerte en la cruz, Él dice que los despojó, les quitó, los avergonzó con su muerte en la cruz. Entonces, sí es nuestro enemigo, pero tenemos que darle el justo respeto como enemigo, pero no creer que es tan poderoso como es nuestro Dios. Y para saber cómo resistir al diablo, ahí mismo en Efesios 6, donde habla la Biblia de la armadura de Dios, inicia diciendo en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ponerme toda la armadura de Dios, como usted bien dijo, como soldados, como Pablo seguramente vio un soldado romano, antes de ponerme yo toda la armadura, debo fortalecerme en el Señor. Un soldado puede ser muy bueno, pero si mentalmente está derrotado, aunque tenga el mejor equipo, no va a triunfar. Entonces, si yo tengo la mejor armadura, pero mentalmente estoy débil, definitivamente esa armadura no va a servir de nada. Entonces, lo primero es fortalecerme en el Señor y saber que debo confiar en la fuerza de Él, no en la mía. Jesús lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando es nada, es nada. Segundo, dice que para venir y estar listos para estar firmes frente a las acechanzas del diablo, debemos de ponernos la armadura de Dios para que así podamos estar firmes. Lo primero es ceñir nuestros lomos con la verdad. La armadura romana tenía un cinturón que sostenía no solo la túnica, sino que ahí podían guardar las espadas o las armas para atacar. Entonces, si ese cinturón no está bien puesto, dale corriendo al soldado y deja todo tirado. No está listo para la batalla. Entonces, lo primero es estar bien ceñidos, pero con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, escuchen lo que yo digo y hagan lo que digo porque mi palabra es verdad. ¿Y cuál era la palabra que él hablaba? Lo que él había oído del Señor. ¿Y dónde tenemos nosotros esa palabra? En la escritura. Es con esto que debemos ceñir nuestros lomos. Si pudiéramos decir así, es como ponernos un cinturón de la palabra de Dios, estar rodeadas de la palabra de Dios. Y para poder hacer eso tengo que leerla. Porque solo tener la Biblia en la mano no me sirve de nada si no la leo, no la estudio y no la analizo. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia esa verdad. Puedo tener la escritura, pero si no es por la guianza del Espíritu Santo no la voy a entender. Pero es lo primero es ceñirme con la verdad, con la palabra. Luego colocarme una coraza de justicia. Es una armadura que podría ser de cuero, podría ser de metal o incluso de madera. Si yo me protejo acá, me pueden atacar, pero no me van a hacer daño. Ahora, esa dice es una coraza de justicia. ¿Y quién obtuvo para nosotros la justicia? Jesucristo dice que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia y por lo tanto debemos de actuar de manera justa. Debemos estar listas y calzados con el calzado del evangelio, listas para hablar las buenas nuevas a otras mujeres y a otras personas también. Y sobre todo, o sea, más importante, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del diablo. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Ese que nos va a proteger definitivamente y también nos va a permitir atacar. Me atacan y yo puedo venir y evitar que eso llegue hacia mí. Debo colocarme el casco o el yelmo de la salvación, estar segura que soy hija de Dios, soy salva y nada me separará del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, porque la victoria de Jesús fue lo que hizo que yo pudiera venir y recibir esa salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, tengo que tener la verdad, que es la palabra, y también la espada para atacar, pero esa espada es la palabra de Dios. Lo que Jesús hizo cuando Satanás lo tentó. Escrito está. No hay otra manera de vencer a Satanás. El problema es que si necesito decir escrito está y no tengo nada de lo que está escrito aquí, ¿cómo me voy a defender? Tengo que conocer la escritura y orar en todo tiempo. A veces creemos que orar es solo ponernos de rodillas en un lugar silencioso. No, a como está el mundo, la situación que estamos viviendo, debemos orar en donde sea que estemos. Orar es hablar con Él. Es esa dependencia de decirle, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, perdóname por lo que acabo de decir, por lo que acabo de hacer, guíame a hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Qué decisiones debo tomar ante esto? Estar siempre en constante oración. Si yo estoy vestida con la armadura de Dios,
fortalecida en el poder del Señor y orando en todo tiempo, voy a poder resistir al diablo, dice, someterme a Dios, resistir al diablo y él huirá de mí, no por mí, sino porque el Señor definitivamente es quien va a ayudarme para yo poder estar firme ante las acechanzas del enemigo. Gracias por esta hermosa explicación. Es bastante comprensible. Ahora tenemos Claro. una segunda pregunta. Cuando la Biblia se refiere a las hechanzas del enemigo, específicamente a qué se refiere. Cuando habla de acechanzas, podríamos verlo desde el sentido de siempre del soldado, pues de una estrategia. Si recordamos el pasaje de Primera de Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, podríamos tomarlo desde el punto de vista de la sed. Y esa es una imagen hermosa, porque el león cuando caza jamás va por el más fuerte, nunca. Es parte de la estrategia y es un animal impresionante. Él está acechando y observando todas las posibles presas que pueda tener, pero siempre va a buscar al que está solo, al que es pequeño, al que está enfermo, al que se alejó de la manada, porque él lo hace susceptible. Y cuando siente el pobre animalito, lo agarrar. Muy difícilmente se escapa un animalito, lo hemos visto en muchos documentales y es una linda imagen cuando hablamos de que si el Satanás es un león rugiente, porque significa que nos está observando todo el tiempo. La Biblia dice cuando le preguntó Dios a Satanás, ¿dónde vienes? De rondar la tierra y de andar por ella, o sea, viendo a ver qué puede hacer, qué maldades. La Biblia dice que él es engañador, que él es acosador de nosotros, él es mentiroso. O sea, Satanás jamás juega limpio, nunca. Hay gente que comete el error de hablarle al diablo o querer tener conversaciones con situaciones de guerra espiritual y realmente no es confiable, él siempre va a mentir. Una de las estrategias de Satanás es el engaño. Por eso cuando se le apareció a Eva le dijo, con que Dios les dijo, pero realmente no les dijo lo que Dios le había dicho, se lo dijo de tal manera que la confundiera. Igual cuando llegó con Jesús, ¿acaso la Biblia dice que si tú vienes y Él mandará a tus ángeles para protegerte? Él siempre va a utilizar una buena estrategia. Cuando son acechanzas y si lo vemos desde el punto de vista del soldado, él va a planear una estrategia para derrotar. Nosotras debemos, como bien dijo usted, estar atentas, porque a veces vemos a la persona, vemos la circunstancia, vemos al jefe, vemos a la vecina, vemos, me están atacando, es que la gente, no, 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 hay alguien detrás, utilizando a esas personas, a esas circunstancias, para venir y que yo me descuide y cuando siento termino yo peleando con alguien, ahí ya no salí victoriosa. ¿Y por qué? Es que esa persona me odia. No, la Biblia dice que venzamos el mal con el bien, porque al final siempre hay alguien que tal vez nos vaya a querer atacar, pero debemos recordar que hay una guerra espiritual, como bien lo dice en Efesios. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Si tenemos problemas con nuestros hijos, no veamos la rebeldía de mi hijo. A veces nos centramos tanto, es que mi hijo es rebelde. No, ¿qué le está pasando? ¿Qué acechanzas está teniendo él y que lo están teniendo tan confundido que se comporta de manera rebelde para yo poder ayudar? Debo ver la estrategia de Satanás. Llegó mi esposo y vino y me dijo cosas que obviamente me lastimaron. Bueno, entonces yo le respondo igual. No, esa no es una mujer guerrera. Porque ahí caímos en la estrategia. Al contrario, si vamos a una guerra, venía el enemigo y podía poner una trampa. Pero había que ser astuto y ver, bueno, si salimos ahorita, dicen los soldados, seguramente es una emboscada, entonces no hacían nada, porque hay que saber ver las estrategias. Lo mismo en este sentido. A veces decimos, es que mire, el diablo me... No, 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 el diablo nos pone ideas. No, el diablo es astuto. Jamás el diablo se presenta con cachos y cola. Porque si se presenta así, ya lo identifiqué. No, él se va a presentar hermoso como ángel de luz, amable, y sí decimos nosotros, ¿verdad? Pero es porque no estamos atentas. Dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. La pregunta es, ¿qué tan atentas estamos a su voz? Porque a veces estamos tan centradas en nosotras que olvidamos escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice, no, no hagas, no digas, deja de pensar eso. Quítate esa idea de la cabeza. El Espíritu Santo siempre guiando. El problema es cómo yo estoy atenta para estar lista para defenderme ante esas estrategias y acechanzas del enemigo. Fortalezcámonos en el Señor. Pongámonos la armadura de Dios, pero estemos atentas a las estrategias de Satanás que está usando en contra nuestra o de nuestra familia. Ok, gracias. ¿Por qué batallamos con un enemigo si ya está derrotado? Jesús en un pasaje de Mm. los evangelios dice, bien veía yo caer a Satanás. Y dice, el diablo está enojado porque le queda poco tiempo, dice en el libro de Apocalipsis. Porque desde el momento en que él
fue vencido en la cruz, Él sabe que su tiempo es corto. Recordemos que el tiempo para nosotros, 2000 años puede ser mucho, pero en el tiempo de Dios no es nada. Entonces el tiempo de Satanás es corto, porque cuando Cristo venga por segunda vez, en Apocalipsis lo dice que va a tomar a Satanás y lo va a arrojar en el lago de fuego y azufre. O sea, aquí está hermanita Patti, que es abogada, y seguramente ella lo podrá explicar mejor que yo. A Satanás no van a juzgarlo, él ya fue juzgado, solo está esperando su sentencia, creo que así se diría, pero él ya no tiene opción. Él ya fue declarado culpable, está derrotado por Jesucristo en la cruz, solo está esperando ese momento donde esté arrojado al lago de fuego y azufre. Mientras ese momento llega, va a hacer todo lo que pueda para atacar a aquellos que son hijos de Dios y para tratar de que aquellos que no le conocen no lleguen a los caminos de Jesús. Por eso es que nuestro trabajo debe estar listas con el calzado del evangelio para predicarle a todos y que no vayan a ese lago de fuego y azufre. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque todavía estamos en esta carne. Si yo ya estuviera glorificada como va a ser cuando Cristo venga por segunda vez, Satanás pudiera hacer lo que quiera y ya no me afectaría, pero todavía estoy en mi carne. Entonces, esas acechanzas, esas tentaciones pueden venir y hacerme venir y dudar. Pero debemos recordar que tenemos que luchar, pero la victoria ya fue dada por Cristo. O sea, estamos luchando una batalla ganada. No es como que, bueno, luchemos, pero vamos a ver qué pasa. No, luchemos porque la victoria ya está, solo que no está todavía manifestada. Cuando Cristo venga por segunda vez, yo me voy a ir al cielo. Aquellas que tienen a Cristo en su corazón se van a ir al cielo, sí o sí. O sea, ya no hay hay que esforzarse, no, ya Cristo lo hizo todo. Y aparte lo venció y lo derrotó. Entonces somos guerreras, pero en una batalla que ya fue ganada por Cristo. Amén. Entonces debemos mantenernos porque ya no tenemos esa inquietud de si estamos en la guerra correcta. No, nosotros peleamos nuestra batalla por muy pequeña que nos toque, porque un día Satanás será echado al lago de fuego y azufre y el mal se acabará y nosotros viviremos para siempre con el Señor. Vamos a recapitular según lo que usted nos dijo. El enemigo no descansa, el enemigo usa estrategias, pero él es un enemigo derrotado, ¿verdad? Y él solamente es poderoso, el todopoderoso se llama Jesucristo. Así que el cristiano se tiene que fortalecer primero en el Señor. Después de estar fortalecido, debe tomar la armadura del Señor, es decir, ponerse toda la armadura de Dios y después orando en todo tiempo, porque nuestra lucha es constante, es en todo momento, pero ya estamos luchando con una batalla ganada. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.